Justamente hablando del tema electoral, vamos a comunicarnos con el doctor Hernando de Soto, que ha tenido a bien contestar nuestro requerimiento. Doctor de Soto, buenos días, gusto de saludarlo. Buenos días, ¿qué tal, Federico? ¿Qué tal? Bueno, queríamos preguntarle primero sobre los resultados de la encuesta, que lo ponen a usted en un lugar expectante, pero ahí lo que acabamos de ver en el cuadro es que usted solo obtiene 2% de preferencias en los estratos DE, que se supone son aquellos estratos a los que usted aspira a representar más. Sí, efectivamente, nosotros en esos sectores siempre hemos apuntado hacia los dirigentes con los cuales tratamos todo el tiempo, todos los días. Son aquellos que nos han apoyado en todas las gestiones que hemos hecho cuando hemos podido operar en el Perú. Lo que tenemos que hacer ahora, lo que queremos hacer es, ahora que es necesario tocarlos a ellos, es ya encontrar una manera de hacer llegar el mensaje. Pero lo hemos visto que nos está yendo bien, porque donde hemos estado últimamente, Trujillo, Cusco, Piura, las calles, como han dicho los reporteros que están ahí presentes, han sido abultados, llenos de sectores D y E, cosa que sabemos que ya estamos llegando, y queremos que en las próximas 2 semanas vamos a estar sólidamente en ese sector. Bueno, y también queríamos preguntarle, ¿cómo está? Muy buenos días, le habla Verónica Linares. También queríamos preguntarle sobre la pandemia, Verónica, ¿cómo está? Porque estamos, ya lo ha dicho el ministro de Salud, en el pico más alto. Nadie sabe si este es el techo de ese pico más alto o si vamos a seguir subiendo. Si usted entrara a Palacio de Gobierno el 28 de julio, ¿cuál sería la estrategia para poder combatir la pandemia en nuestro país? La primera cosa que haríamos, Verónica, sencillamente es implementar un programa que le ofrecimos al presidente Sagasti ya hace varios meses, que está basado sobre nuestra experiencia con registros. Una gran parte de los peruanos viven en el llamado sector informal, donde los registros sobre dónde están ubicados, donde pueden ser alcanzados, donde trabajan, no reflejan la realidad. Segundo lugar, hemos estudiado todos los otros países para ver quién lo ha hecho mejor. Es cuestión de agarrar lo mejor. Nosotros somos algo de lo peor. Y hemos visto que el caso es Israel. Israel, de cada 10 enfermos de COVID, de 100 enfermos de COVID, solamente uno llega al hospital. Todo el resto es curado en casa. Eso significa que ya no hay aglomeraciones frente a los hospitales y no se vuelven solamente centros de salvataje, sino se vuelven centros de infección. ¿Cómo lograr eso? En primer lugar, lograr que una misión israelí venga a indicarnos con exactitud cómo es lo que han hecho, de qué manera se van llegando a los distintos hogares. O sea, como pero nosotros eso sería... hemos tenido el privilegio de haber sometido el plan que ha empleado el presidente Netanyahu para hacer asentamientos humanos, también se nos ha dado el privilegio de comunicarnos con las autoridades que manejan lo de Israel. Disculpe la interrupción. Y el objetivo ahí es saber llegar a cada lugar donde la gente está enferma, y eso requiere saber dónde viven. ¿Qué ocurre en el sector informal peruano? Que es la mayor parte de la población. No hay registro. Hasta ahora los registros no dicen realmente quién está en qué lugar y cómo se lo asiste. Ahora, por otro lado, no hay un mecanismo en el cual se aísla un caso del otro. Hay lugares en los cuales no se necesita verdaderamente ya aislar a la gente para prevenir. Uno ya sabe que han batido, por ejemplo, en la comunidad de Yaukabamba, hay solamente 2 muertos entre 15.000 personas. Ahí el tratamiento es distinto de un lugar al otro. Hay que poder separar estrategias según regiones. Pero entonces me llama la atención que usted, la pregunta de Verónica era qué haría el 28 de julio, y usted dice, ahí recién llama a los expertos de Israel para que vengan a decir cómo hicieron allá. ¿No es eso como perder mucho tiempo en algo que requiere una atención sumamente urgente? Bueno, tienes razón, Federico. Lo que nosotros hemos hecho es, en primer lugar, ya sabemos cuál es el sistema. Lo que habíamos hecho es llamar a los israelíes para que ahora que no somos gobierno, los pueda ya comenzar a implementar Sagasti. Eso no ha ocurrido. En lo que se refiere a la implementación, estamos actualmente poniendo las últimas piezas en su lugar
para que utilizamos una gran parte de las Fuerzas Armadas para suplir nuestra labor. Me explico. Hay una organización en el Perú que es la Secretaría Nacional de Defensa, que depende directamente del presidente de la República, con la cual uno puede contar con todos los licenciados de las Fuerzas Armadas, los reservistas, sus fuerzas logísticas y ponerlas debajo del poder civil. Estas personas están entrenadas, saben trabajar con una jerarquía explícita que ya está clara y nos van a ayudar no solamente a resolver los problemas referentes a las pandemias, sino todos los problemas que significan tomar contacto con los sectores aislados del Perú. En lo que se refiere a los lugares donde nosotros sabemos que hay que ubicarlos por registros informales, estos estamos ya en contacto con ellos para ver cómo se entrenan para del 28 de julio poderlos llevar a lugares donde se necesitan poner canastas, se necesitan recoger información, se necesita darle solución a identificarlos y poder poner por lo menos desde el primer mes 40.000 personas en acción. Cosa que ya estamos listos para el 28 de julio. Muy bien, si nos permite, vamos a hacer una breve pausa para luego seguir conversando con usted y por favor le pedimos que se mantenga en contacto. Vamos a una pausa rapidísimo, 7:55 y volvemos. Bueno, estamos hablando con el doctor Hernando de Soto sobre el tema de la pandemia. No sé si ya estamos en contacto nuevamente, ¿verdad? Sí, ahí estamos. Doctor de Soto, yo quería preguntarle, ya que usted habló del tema de Israel, ¿por qué escoge Israel? Israel no es de los mejores casos en cuanto a combate a la pandemia. Está en el puesto 26 en número de contagios, casi 1 millón de contagiados, 800 y tantos mil. Bueno, la razón era porque es el programa más adaptable al nuestro. En primer lugar, porque tiene, en lo que se refiere, nuestros datos son, en lo que se refiere a gente que tiene que ir al hospital, el mejor régimen de todos, fácil de adaptar, lo conocemos, y sería uno de nuestros ingredientes. No es la única porque tema con el cual estamos hay casos como Taiwán, que solo tiene 7 fallecidos en todo lo que va de la pandemia, que no sé por qué no se fijan en ese caso más cercano, ¿no? Uruguay, más cerca. Corea del Sur. No, porque como le digo, Israel... Bueno, ahí tenemos pues casos distintos, ¿no? Uno puede también agarrar el caso de Taiwán, como dice usted, Taiwán, pero Taiwán es un estado relativamente vertical comparado al nuestro, con un espacio geográfico muchísimo menor. Pero Israel también, eso por un lado. Pero Israel también... es también bien chiquito, ¿no? No. Lo que yo quiero hablar es que hay un régimen vertical donde todo el régimen pues, que comenzó con el Kuomintang, hay un estado donde están las cosas sumamente claras, apretadas y regidas, mientras que Israel es un caso con el cual estamos familiarizados, que tiene un sistema de registros con nosotros, estamos familiarizados y que nosotros podemos garantizar que funciona. Por otro lado, tiene problemas que tienen toda democracia, que no todo el mundo está de acuerdo con cada cosa. En muchos otros países asiáticos la disciplina es una que no existe necesariamente en nuestro país. A nosotros nos ha parecido eso interesante y por otro lado por lo menos hay la voluntad de hacer algo al respecto. También nuestro plan no solamente se ha referido al sistema que tienen, también a aquellos lugares donde nosotros tenemos buenos contactos. Entonces, en lo que se refiere, por ejemplo, a qué apoyo podría darnos el gobierno americano, yo tengo una cierta relación con el presidente Biden, como la tenía anteriormente con Trump, hasta que venga. Entonces hay una suma de factores que hace para nosotros una posibilidad de actuar inmediatamente. Los contactos son importantes, pero ya que usted habla del plan, yo revisé en el Jurado Nacional de Elecciones y el plan es esta hoja que voy a mostrar acá en la pantalla, donde no hay nada de esto de los contactos, ni siquiera una estrategia para la pandemia. ¿Qué pasó con el plan, doctor de Soto? Porque es llamativo que un partido político que se organiza para llegar al poder no pueda presentar más de una hoja y realmente ningún plan para, por ejemplo, el tema de la pandemia. No, el plan tiene usted razón, fue hecho
en un momento que alguien tuvo, no se olvide, somos en el fondo dos partidos, porque hay uno que es dueño del partido y nosotros somos dueños de la campaña y del gobierno. Se sometió una hoja y el plan lo hemos publicado después en todos los periódicos, está en nuestro web y es un plan completo. Entonces tiene usted razón que ha habido cierta confusión al respecto, pero el plan que está completo tiene todas las medidas económicas y todos los elementos que son necesarios para vencer la pandemia rápido, a tal punto que somos los primeros que le han ofrecido al gobierno una manera de comprar las vacunas, cómo conseguirlas, cómo hacerlas llegar acá, cómo financiarlas. Y eso indica que estamos mucho más preparados que cualquier otro país, ninguno de los cuales ha podido presentar en la actualidad rápidamente una alternativa que nosotros sí le hemos hecho. Sí, y señor de Soto, ahora que menciona el tema de las vacunas, anoche con nuestra compañera Mávila Huertas, cuando en Cuarto Poder, cuando usted estaba explicando cómo fue el tema de su vacunación, y entiendo también la de su esposa, dijo en algún momento que usted hace muchos años no sabe, por ejemplo, cuánto cuesta una gaseosa. Y eso tratando de explicar, digamos, que usted no tenía el detalle de si la vacuna que le habían puesto a usted había sido del Estado, gratuita, o si había tenido que pagar $15, que entiendo no es así porque en ningún sitio se paga. Pero me llamó poderosamente la atención que usted no sepa cuánto cuesta, por ejemplo, una gaseosa. Y entonces ahí me da además curiosidad sobre cómo es que se puede manejar un país si no se tiene un conocimiento sobre cuánto cuestan las cosas. Claro, esa es la confusión que existe generalmente. Por favor. Cuando usted va con su hijo, cuando usted va a ver a su hijo que está enfermo y lo somete a un médico, uno se puede quejar frente al médico de que no conoce al hijo. El hijo es así, es asá, llora mucho, tiene esta dificultad, tiene déficit de atención, es desobediente, es hiperactivo, varias cosas. Y el médico lo que le va a decir es: señora, yo no conoceré a quién es su hijo, pero yo conozco la enfermedad. Usted se cuida a su hijo, yo me voy a asegurar que no esté enfermo. Y eso es lo que ocurre. No soy una ama de casa. Lo que sé y sé, y lo he hecho en varios países, es resolver sus problemas. Ahora, cuando en el Perú no había... sí, sigue Federico. Sí, disculpe la interrupción, pero hablando de la dimensión, digamos, política y electoral de este tema de saber los precios o algunos precios de las cosas que la gente común paga. Yo le hablaba al principio de que usted solamente ha obtenido 2%, en la última encuesta al menos, 2% de preferencias en el estrato DE. ¿Usted cree que este tipo de información que nos está dando podría alentar y ayudar a que usted suba la preferencia en el estrato DE, diciéndoles que usted no sabe lo que cuesta lo que ellos pagan? Y que no es de interés, digamos, porque usted conoce los números macro. Es interesante, el único lugar donde me preguntan si sé el precio del pan y se hace ese examen que están acostumbrados los universitarios peruanos, que es a trabajar a partir de un comprimido donde hay una relación casi taxonómica entre el conocimiento y el saber. No es una cosa que me funciona a nivel de CDI. A mí lo que se me pregunta no es si conozco el precio del pan, el precio de cualquier cosa. Lo que se me pregunta es cómo logramos tener mayores ingresos para comprar pan, cómo logramos de que el pan no venga de una sola fuente y sea monopólica. Esas son las preguntas que hacen y yo las puedo contestar absolutamente todo porque sé el régimen económico que se requiere. El otro tipo de información que ustedes están hablando es del Estado planificado, donde efectivamente pues el gran maestro de la economía comunista Kantorovich sabía el precio de cada cosa, pero no el valor del financiamiento y cómo llevar adelante la economía. No creo que me va a servir de absolutamente nada a conocer los detalles. Bueno, le preguntaba como efecto electoral, pero usted dice que no importa y bueno, usted es dueño de su campaña. No he recibido preguntas de este tipo. Lo que quieren saber es si conozco su realidad. Correcto. Y la conozco. Lo que quieren saber es cómo se termina hacer un dique, una represa, cómo pongo plata en su bolsillo. Esas respuestas tengo. Y también lo que no tengo es... sí, le hablarán también sobre la inseguridad, sobre la inseguridad ciudadana. ¿Cuál es? Sí. Absolutamente. Por favor, ¿y cuál es su propuesta para combatir la inseguridad? Una tiene que ver con lo que ya hablé anteriormente, el Sistema Nacional de Defensa, donde yo recupero todos los recursos ociosos del Estado, arrancar en el primer mes 40.000 personas, cuyo objetivo es
poder poner fuerzas policiales donde son necesarias. Por ejemplo, las fronteras del Perú. Nosotros solamente tenemos 4 puestos donde podemos controlar si los migrantes que nos vienen de países del norte pueden ser identificados y pueden ser rechazados en frontera. Tenemos, segundo lugar, ya contactos establecidos con la Organización Nacional la Organización de las Naciones Unidas, que se refieren a la Suprema Autoridad sobre Refugiados, y sabemos cómo podemos filtrar en el norte del país a aquellos ciudadanos que pueden aportar algo al país, y a los pobres, que no es nuestra obligación, tienen que regresar a su país, donde pueden ser atendidos, separarlos en campos que permiten retornarlos. Y en tercer lugar, identificar también dentro del Perú aquellos que son elementos delincuenciales. Tenemos también como los sistemas elaborados para poder detectar con puntualidad dónde se cometen los crímenes y dónde están estas distintas personas ubicadas. Cosa que tenemos un programa bastante completo al respecto, sí, que nos permite triplicar la fuerza policial en poco tiempo y reducir los trámites que se han agregado a la solución de los problemas de los ciudadanos, eliminando 4 etapas de procedimientos que hacen que la policía nunca pueda responder a ningún atentado. ¿Cuál sería esa reingeniería, por ejemplo, en el trabajo de la comisaría? ¿Cuántos efectivos cree usted a nivel nacional se tienen que incrementar para investigación criminal, que es un déficit que es bastante notorio cuando la policía va a investigar los casos? ¿Y de dónde, perdón, que le hemos preguntado a todos los candidatos, de dónde sacaríamos más policías? Bueno, repito, hoy día lo que es interesante es que en la policía como en las Fuerzas Armadas hay lo que se llaman reservistas y licenciados, que hoy día son fuerzas ociosas porque si bien están estudiando y trabajando, podrían ser fácilmente puestas en el campo, en la calle. Estamos hablando ahí de 40.000 personas. Algunos de nuestra gente dicen que podríamos eventualmente llegar en 3 o 4 meses hasta 300.000 personas. Estas personas también tienen la ventaja de que muchas de estas ya están siendo pagadas, cosas que no van a significar ningún costo para el Estado. En lo que se refiere a su entrenamiento, hay que resolver algunos pequeños problemas, que es dónde serían ubicados. Estamos actualmente identificando los cuarteles que hoy día están vacíos y pensamos que podríamos actuar inclusive antes del 28 de julio si eso fuera necesario. Lo importante es que esas fuerzas existen, que hay una estructura ya vertical que permite mandar rápidamente bajo el poder civil, y por otro lado el hecho de que todas estas personas vienen con experiencia. Ahora, también hay que crear grupos especiales. Todos los lugares donde nosotros hemos tenido éxito, Chavín de Huántar, por ejemplo, o la captura de Abimael Guzmán, fueron hechas por organizaciones especializadas de la policía. Entonces, no es cuestión solamente de tener policía, del ejército, ¿no?, sino policía de investigación. Sí, no, Chavín de Huántar fueron las Fuerzas Armadas. Sí, pero es que las Fuerzas Armadas también entrarían en esto, porque nosotros tomaríamos elementos burocráticos de las Fuerzas Armadas, correcto, que las especializaríamos en investigación. Correcto. No se olvide que las Fuerzas Armadas no solamente son una serie de disparadores. En Chavín de Huántar las Fuerzas Armadas fueron todos entrenados en inteligencia, claro, y por eso es que pudieron circular rápidamente dentro de la embajada y rescatar a todo el mundo. Y los dos autores de esas operaciones especializadas fueron el general Miyashiro y el general Williams, y ambos están en mi lista. Sí, y entonces principalmente, digamos, para el tema de la inseguridad, su propuesta es traer más personal policial, tomando, digamos, a los licenciados de las Fuerzas Armadas e incorporarlos a la Policía Nacional. Entiendo que es así, para que sean civiles de la policía que no son de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esa es una. La segunda cosa, que es un trabajo hecho especialmente por el general Miyashiro, uno de los 2 grandes héroes nacionales junto con Williams, es cómo comenzar a ver el tema de la seguridad
desde los alcances del Ministerio de la Mujer y, por supuesto, de Educación. Ellos han visto, porque se dedican a eso personalmente ahora a tiempo casi completo, en ver de que mucha de la violencia y delincuencia en el Perú nace en los hogares mismos. Entonces, ¿cómo se apoya a madres solteras? ¿Cómo se apoya a huérfanos para que no se formen en los hogares criminales y al contrario, o gente con problemas psicológicos profundos que llevan al mal? Correcto. Entonces, es un programa bastante integral que no está improvisado. Hace tiempo que lo está haciendo la comunidad japonesa también a través de un mecanismo o un sistema que se llama Haruki, está preparándolo y son parte de nuestro grupo. Para terminar, me piden acá en la producción que le pregunte sobre Chibolín, Andrés Hurtado. Usted ha dicho que es su asesor, ha dicho usted que tiene un coeficiente intelectual altísimo y que le da consejos. Yo quería preguntarle si, por ejemplo, ya le ha contado él sus conversaciones con los extraterrestres. Sí, es muy divertido Chibolín. No hay que olvidarse, Federico, que Chibolín tiene que vender farándula. Eso es parte de lo que hace. Pero una parte también importante de lo que hace es que su programa, a diferencia del tuyo, está dirigido a C, D y E. Y conoce cosas, no cosas que hay que hacer, esas las conozco yo, sino cómo comunicarlas, cómo identificarlas. Cómo, por ejemplo, a mí que se supone, yo me veo una persona simpática, guapa, movida, y él dice, no, así no se te ve, a ti se te ve lejano. Ok, eso es un asesor de imagen. Entonces, es asesor de cómo llegar ahí, cómo comunicarlo, y no solamente cómo comunicarlo en palabras, sino cómo comunicarlo en gestos. Me ha hecho bailar en su programa, y van llegando a 2, 4 millones de personas, y él está en contacto con una red de cómicos. Además, es interesante, Federico y Verónica, sí, es que como he tenido el privilegio de viajar con varios presidentes de distintas partes del mundo en sus aviones de Estado, siempre viajan, que sea Trump, Biden, que sea Clinton, rodeado de actores de cines y cómicos, porque la mayor parte de la gente C, D y E en todos los otros países no ve la política a través de programas cultos como los que a mí me gustan y los que ustedes producen, sino a través de programas de farándula y programas de deporte. Entonces estoy aprendiendo el negocio y por ahí me estoy dirigiendo a través de ellos, y resulta en ese sentido ser súper importante Chibolín. Sí. Bueno, yo debo decir que luego de esta entrevista se va a dar cuenta a qué público está dirigido nuestro noticiero, y de repente se va ahí con una gran sorpresa. Eso sí, nosotros no asesoramos políticos, solo los entrevistamos por si acaso. Caramba. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor De Soto, por su tiempo, y bueno, mucha suerte en lo que queda del proceso electoral. Gracias, buenos días. Federico, gracias, Verónica.